Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces con Cheli O. Les agradecemos por acompañarnos en la segunda emisión de su programa Entre Voces, dedicado a la orquesta típica Somos UAC, con su director, el maestro Héctor Larios, quienes nos van a practicar y están muy contentos porque en próximas fechas se van a Polonia. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Bienvenidos. Bienvenidos a su segundo programa con la orquesta típica Somos UAC. Y aquí está el director de la orquesta, el maestro Héctor Larios. Nos encontramos en el auditorio Felipe de las Casas de la Facultad de Artes de la UAC. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente y platícanos la orquesta típica Somos UAC. ¿Qué instrumentos la integran? ¿Cuántos instrumentos? Bueno, en esta ocasión tenemos una sección de violines. Hay violines primeros, violines segundos. Tenemos mandolinas, nos hacen falta mandolinas. Yo pienso que una orquesta típica, regularmente el modelo de la orquesta típica tradicional mexicana, que data de 1884, es que tenía una sección de cuerdas entre violines, violas, violonchelos, contrabajos, y después atrás de ellos viene una sección de mandolinas, o sea, mandolinas, mandoviolas, mandochelos, y en algunas llegó a haber mandobajos, que son mandolinas en el tamaño de un contrabajo. Aquí en México no fue tanta la inversión de eso, pero quien fue el promotor de estas orquestas en el siglo XIX fue un compositor que se llamaba Carlos Curti. Él era originario de Italia, Carlo Curti, quien llegó a México a través de Estados Unidos, Nueva York, por ahí de la década de los 70s en el siglo XIX, y Carlos Curti era mandolinista. Venía de Italia, tocaba la mandolina, y entonces él tenía esta idea de las orquestas típicas, es atraer los más instrumentos tradicionales y que se pueda hacer música de cámara, de salón o de concierto con ellos. Entonces, en Italia las orquestas típicas son de mandolinas. Aquí en México se apropió por medio de él este instrumento, que después también entrarían en otros grupos musicales, pero él también tuvo mucha simpatía con otro maestro que se llamaba Encarnación García, que tocaba el salterio. Y el salterio también fue otro instrumento importante que nosotros tenemos aquí en la orquesta típica, y habría que hacer mención que la maestra de los salterios pues es la maestra Alejandra Barrientos de Dulce Melos, quien también tiene una larga trayectoria promoviendo la música tradicional y la música con salterio. También en nuestra orquesta tenemos acordeones. El día de hoy van a tocar, tenemos 3 acordeones, los 3 de diferentes tamaños. Hay que recordar que México tiene 10 diferentes tipos de acordeón, o sea, también toda es una familia muy extensa, algunos de botones, otros con teclado, que es el sistema francés, que también viene del siglo XIX, más o menos por ahí de 1870, 1880, y que en nuestra orquesta tenemos tres de estos instrumentos de viento. Tenemos también algunos instrumentos como el clarinete y la flauta, que son instrumentos de aliento madera. En ocasiones tenemos también trompetas, tenemos también la sección de armonías, que está integrada por guitarras, vihuelas y por supuesto en esta ocasión por el contrabajo. Que el contrabajo, el día de hoy tenemos guitarrón, porque a veces tenemos o el llamado tololoche, que es el instrumento tradicional de nuestro país del sur. Tiene 2 orígenes, uno en Campeche y otro por el centro de México, que es una copia de como el contrabajo clásico,
el tololoche. Y también tenemos algunas percusiones y un instrumento muy importante del sur de nuestro país, que es la marimba. La marimba que los chiapanecos dicen que ellos la inventaron y los que están más al sur, o sea, en el país de Guatemala, dicen que no, que ellos tienen la autoría. La realidad es que las marimbas vienen desde hace varios siglos inspiradas en instrumentos de los negros de África y que por alguna situación pues se fue perfeccionando definitivamente la marimba en Chiapas y es otro modelo muy similar la de Guatemala. Pero bueno, los sostenidos o las teclas negras, que serían como las del piano, pues están alineadas de manera diferente en Guatemala. Nosotros aquí en México, las marimbas, pues son como muy parecidas al teclado de un piano y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en varios talleres con el maestro Seferino Nandayapa y las marimbas que tenemos en nuestra orquesta son de manufactura de la familia Nandayapa. Ay, pues perfecto. Y por ejemplo, las audiciones, porque muchas veces hay quien sostiene que el músico debe comenzar desde muy temprana edad, pero sin embargo supongo que hay estudiantes que llegan y tienen apenas un básico conocimiento. ¿Tú qué opinas de ello y cómo se llevan a cabo las audiciones para recibir o todos son recibidos dentro de la orquesta? Para entrar ya al grupo para hacer las actuaciones, bueno, tienen que pasar por un proceso ya de poder tocar. A todos se les da la misma recepción de los jóvenes, porque nosotros creemos como educadores musicales que todo individuo tiene la capacidad y además el derecho de hacer no solamente música, sino alguna actividad artística. Esto es muy importante y esto es también del valor de la universalidad de nuestra casa de máxima de estudios. O sea, como universidad estamos preocupados en promover que el chico se desarrolle en equilibrio en todas sus áreas. Y definitivamente cuando entran a la orquesta, bueno, habrá algunos que empiecen poco a poquito a rasgar a su instrumento. Sí es un trabajo de constancia, de perseverancia y de mucha disciplina, pero esto va definitivamente a irradiar en sus demás actividades. El joven músico tiene que ser muy estudioso y estar al menos dedicado 1 hora diaria en su instrumento para tocar en una orquesta típica, diaria. Aquí tenemos varios jóvenes que estudian en la Facultad de Artes y bueno, sabemos que un chico que estudia en la facultad, bueno, le tiene que dedicar 8 o 9 horas diarias a su instrumento. Muy bien, pues nos van a interpretar otras piezas musicales, ¿verdad? Sí, vamos a interpretar para ustedes el Huapango de José Pablo Moncayo, que fue compuesto en el año de 1954 y que fue un encargo del maestro, del director de la Sinfónica Nacional de ese momento, que era el maestro Carlos Chávez, para representar a México en la feria internacional que se iba a llevar a cabo en Nueva York. Este huapango tiene 3 temas importantes, que es el balajú, el siquiciri y el gavilancito, que son 3 temas que se cantan todavía muy tradicionalmente en el huapango de Veracruz. Muy bien, pues nos vamos a escuchar y nos despedimos de su programa Entre Voces. Yo soy Cheli O. Hasta pronto. Cápsula literaria. Entre Voces con Cheli O. En otro entramado textual igualmente complejo irrumpe la estrategia del voicing,
que Sara Uribe elige para su obra Antígona González. Este texto, un trabajo de encargo para el teatro, estreno en 2012, forma parte de un corpus de adaptaciones del mito de Antígona, desde las literaturas latinoamericanas, que a su vez es bastante amplio y abarca, entre otras, Antígona Vélez de Leopoldo Merechal, Pedreira da Almas de Jorge Andrade, La Pasión según Antígona Pérez de Luis Rafael Sánchez y Antígona Furiosa de Griselda Gambaro. Esta última obra argentina se ha vuelto célebre en torno a la cuestión de las madres de la Plaza de Mayo, y su batalla por la aparición con vida de los desaparecidos ha sido estudiada por Diana Taylor, Ana Yurba y otras, planteando Yurba justamente la pregunta acerca de la voz femenina. George Steiner ha subrayado en los años 80 del siglo pasado que la obra de Sófocles sería una tragedia insuperablemente significante y por lo tanto reescrita múltiples veces. 15 años más tarde, Judith Butler intentará una lectura psicoanalítica antinormativa y subversiva. Antígona González de Sara Uribe hace ostentivamente transparente su participación en este corpus intertextual y también teórico, insertándose en una red de textos que celebran un personaje que alza la voz de forma declamatoria y poniendo en juego su cuerpo. No sin razón, Gambaro ha creado una Antígona posmoderna de impresionante presencia performativa, cuyo núcleo motivador sigue siendo el deseo, el derecho y el deber de la apropiación de los muertos. El modelo estatuido por Sófocles, una Antígona como figura dividida entre la razón del Estado y su carnal deseo de enterrar a su hermano, adquiere en Gambaro una voz femenina contestataria, antidiscursiva. La dramaturga argentina hace patente además que la antigua tragedia ofrece un reservatorio de mitologemas con sus respectivos psicologemas que pueden ser transfigurados conservando empero el corazón del hipotexto, el impulso por mantener el contacto con los muertos y el cuidado, aunque furioso, de una cultura necrológica y por lo tanto de la memoria. Como sentenciadora Diana Taylor, la respuesta performativa repetitiva y paroxística frente a la ausencia de los muertos ofrecida por Gambaro, entre otras, responderá a su vez Sara Uribe con un doble acto de apropiación reformulado al sujeto del texto, realizando el acto mismo de su apropiación escritural. En este sentido, su obra comienza con una cita de Cristina Rivera Garza: ¿de qué se apropia el que se apropia? El texto de Uribe se posiciona frente a lo otro, que son los muertos, como también lo otro, que son los textos antigonescos ya existentes, sobre todo los latinoamericanos, que en general fueron escritos en el contexto de estrategias de camuflaje literario en tiempos de dictadura y censura. Después de disertar también sobre Antígona Vélez de Leopoldo Marechal, poema en verso libre dedicado a los marginados y ausentados, enlazado a modo de collage con el universo del tango canción, Antígona González sentencia a la argentina. Griselda Gambaro utiliza la figura de Antígona para criticar el gran número de desaparecidos durante la dictadura militar que existió en su país. Antígona Furiosa es un pastiche. Antígona Furiosa es también la indagación sobre quién es el verdadero héroe. Pero ¿cuál es la voz propia de Antígona en Uribe? El incipient es uno, las fechas como los nombres son lo más importante, el nombre por encima del calibre de la bala. Esta aseveración sucede al subtítulo de la obra, Instrucciones para contar muertos, encabezado boloñano y fórmula conceptual que, siguiendo el planteamiento de Luis Felipe Fabre acerca de lo post-poemático que según este autor incluye en las novelas de Bolaño, debería ser leído suponiendo que sería posible una lectura de la ausencia, en tanto que un texto puede ofrecer marcas materiales de lo ausentado. Agujeros textuales. Los agujeros textuales en Antígona González se presentan decididamente a nivel vocal, apuntan a lo que anotaba Meyer Calcus y también Cruz Arzabal acerca de que el lenguaje y las bocas que lo emiten estaría ensombrecido por la predominancia de lo icónico y también por el cuerpo fetichizado. Por otra parte, debemos resaltar que en este caso el lenguaje resulta enmudecido bajo la impresión de los cuerpos desfigurados por la violencia. Resulta difícil de definir si lo fantasmagórico reside, según afirman las teorías de la voz de Meyer Calcus y Dollar, en la voz desplazada, en los cuerpos que la afligen, o más bien en el sistema que organiza la violencia innombrable.
Tanto más Sara crea una boca del poema que se abre ante este ambiguo abismo y coloca la capacidad vocal de su texto en un rol vocal, una portavoz central. Soy Sandra Muñoz, vivo en Tampico, Tamaulipas, y quiero saber dónde están los cuerpos que faltan. Que pare ya el extravío. Quiero el descanso de los que buscan y de los que no han sido encontrados. Quiero nombrar las voces de las historias que ocurren aquí. Esta instancia al final del texto se desdobla o más bien se tercia. Soy Sandra Muñoz, pero también soy Sandra Uribe, y queremos nombrar las voces de las historias que ocurren aquí, conllevado tras la mención del nombre de Uribe un aspecto autoficcional, acaso autovocal. Llama la atención que el texto hable explícitamente de voces y que además ponga la historia en plural. El primer acto exigido es el del nombramiento. Su objeto son las voces de las historias, en minúscula, no de la historia. Para el nombramiento de las voces, parecería advertir el texto, se necesita de otras muchas voces, porque en secuencia estamos ante una situación vocal múltiple, cuyos elementos coadquieren la necesidad de que se establezca el equivalente comunicacional de la escucha. Esto también se divide en escucha imaginada, conferida a quien lee o sigue en la escena del texto de Uribe, y a los sujetos propicios para la escucha en el texto mismo. Ante ellas prima la voz representante o suplente de Sandra Muñoz, actriz y directora de teatro que encargará el texto a Sara Uribe. Al principio Muñoz pregunta: ¿quién es Antígona dentro de esta escena y qué vamos a hacer con sus palabras? ¿Quién es Antígona González y qué vamos a hacer con todas las demás Antígonas? Y una voz replica: no quería ser una Antígona, pero me tocó. Antígona González le da lugar de modo docuficcional a un coro de voces dispersas, mas también se vincula con entradas textuales encontradas en internet. La última parte del libro certifica sus fuentes, entre las que se encuentra el blog Antígona González de la colombiana Diana o Antígona Gómez, cuyo padre resultará desaparecido en 2006. Solo mi sol,